Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para desgranar los dramas, las pasiones y los momentos que nos roban el aliento. Hoy, como ven por el título que nos trae hasta aquí, vamos a sumergirnos en uno de esos instantes que te hacen suspirar, que te sacan una sonrisa y que, sinceramente, te hacen creer un poquito más en el amor eterno. Sí, estamos hablando de ese momento cumbre, ese confesionario de sentimientos que promete ser inolvidable. Ande le confiesa su amor eterno a Kerem. Eres mi todo. Uf. Solo pronunciarlo ya pone la piel de gallina, ¿verdad? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada palabra de esta declaración que promete marcar un antes y un después en su relación. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo importantísimo. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así, no se perderán ninguna de nuestras aventuras, ninguna de nuestras análisis, ninguna de esas historias que tanto nos encantan compartir con ustedes. Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. La confesión de Hande a Kerem, ese eres mi todo, no es solo una frase bonita, es la culminación de un viaje, es el grito del corazón que finalmente se atreve a decir lo que venía sintiendo desde hace tiempo. Imaginen la escena, el escenario, el ambiente. ¿Estaba en un momento de vulnerabilidad? ¿Fue espontáneo? ¿O quizás estaba cuidadosamente planeado? Analicemos las posibles circunstancias que rodearon esta declaración. Puede que hayan pasado por momentos difíciles, que hayan tenido que luchar contra obstáculos, que hayan puesto a prueba su amor. Y en esos momentos de adversidad, es cuando los sentimientos verdaderos salen a la superficie con más fuerza. O tal vez Kerem hizo algo extraordinario que hizo que Hande se diera cuenta de la magnitud de lo que sentía, de lo irreemplazable que él se había vuelto en su vida. Es esa chispa, esa revelación, ese eureka emocional que te empuja a confesar lo que llevas dentro. Pensemos en la fuerza de esas palabras, eres mi todo. No es un me gustas mucho, no es un te quiero. Es la totalidad. Significa que Kerem no es solo una parte de su vida, sino que Kerem es su vida. Es su sol, su luna, sus estrellas. Es la razón de su alegría, el consuelo en su tristeza, el motor de sus sueños. Cuando alguien dice eres mi todo, está entregando su alma, está diciendo que no concibe un futuro sin esa persona, que esa persona lo completa, lo hace sentir vivo, lo hace ser quien es. Es una declaración de dependencia emocional, sí, pero en el mejor de los sentidos. Es esa confianza ciega, esa certeza de que el otro te entiende sin necesidad de palabras, que te apoya incondicionalmente, que te hace sentir seguro y amado en un mundo a menudo caótico. ¿Y Kerem, cómo habrá reaccionado? Imaginen la sorpresa, la emoción, quizás hasta un poco de incredulidad inicial. Porque, seamos sinceros, recibir una declaración así es algo que te sacude hasta los cimientos. ¿Había él sentido lo mismo? ¿Estaba esperando este momento? Su reacción es crucial. Probablemente al principio habrá estado procesando la intensidad de lo que escuchaba. Pero luego la alegría, la gratitud, el alivio de saber que sus sentimientos eran correspondidos de una forma tan profunda. Quizás se le haya nublado la vista, quizás las palabras se le hayan atascado en la garganta por la emoción. O tal vez con una sonrisa que iluminaba todo, haya respondido con un abrazo eterno, un beso que lo dijera todo, o simplemente con un tú también lo eres todo para mí. La reciprocidad en este tipo de momentos es lo que hace que la historia sea completa y tan conmovedora. La importancia de estas confesiones en una relación es incalculable. Son puntos de inflexión, momentos que solidifican el vínculo, que elevan la conexión a un nuevo nivel. Cuando te abres de esta manera, estás mostrando tu vulnerabilidad, tu confianza más absoluta. Es un acto de valentía, porque arriesgas ser rechazado, arriesgas que tus sentimientos no sean del todo correspondidos. Pero cuando la respuesta es positiva, cuando el amor es mutuo, la recompensa es inmensa. Es la confirmación de que esa persona es tu hogar, tu refugio, tu compañero de vida. Pensemos en las implicaciones de esta confesión para el futuro de Hande y Kerem. Con un eres mi todo, las apuestas son altas. Ya no hay vuelta atrás. Han sellado su destino juntos, al menos en sus corazones. Esto podría significar un compromiso más profundo, planes de futuro más sólidos, una unión que trasciende lo cotidiano. Significa que están dispuestos a enfrentar lo que venga, juntos, como un equipo inquebrantable.
Es la promesa de estar ahí en las buenas y en las malas, de apoyarse mutuamente en la consecución de sus metas, de celebrar los éxitos y de consolarse en las derrotas. Es la creación de un universo propio, un mundo en el que solo importan ellos dos. Además, esta declaración seguramente tendrá un impacto en su entorno. ¿Cómo reaccionarán sus amigos, sus familias? Para quienes los rodean, ver una conexión tan fuerte, una entrega tan completa, es inspirador. Es la validación de que el amor verdadero existe y que puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Podría ser el impulso para que otros se animen a ser más abiertos con sus propios sentimientos, para que no tengan miedo de expresar lo que llevan dentro. Y algo muy importante a considerar es la forma en que esta confesión se ha presentado. ¿Fue un momento íntimo solo para sus ojos? ¿O se ha compartido de alguna manera con el público a través de una serie, una película, o quizás en sus redes sociales? La forma en que se comunica al mundo un momento tan personal y poderoso dice mucho sobre la naturaleza de su relación y sobre su deseo de compartir su felicidad. Si ha sido algo público, probablemente ha sido recibido con una ola de apoyo y admiración por parte de sus seguidores, que han seguido su historia y han deseado verlos felices. Ahora, reflexionemos sobre la frase en sí, eres mi todo. ¿Es posible amar a alguien tanto como para que sea nuestro todo? Desde una perspectiva psicológica, la dependencia emocional, hasta cierto punto, es natural y saludable en una relación. Nos apoyamos en nuestras parejas, compartimos nuestras vidas, creamos un proyecto común. Sin embargo, es fundamental mantener un sentido de individualidad, de ser una persona completa por uno mismo, además de ser la mitad de una pareja. Decir, eres mi todo, puede ser una hermosa expresión de amor profundo, pero también puede implicar un riesgo si esa persona se convierte en el único pilar de tu existencia. Lo ideal es que, si bien el amor es abrumador y total, ambos miembros de la pareja se sientan realizados tanto dentro como fuera de la relación. Pero volviendo a la magia del momento, a la pura emoción que evoca esta confesión, no podemos evitar sentirnos conmovidos. Es esa vulnerabilidad compartida, esa entrega sin reservas, lo que hace que el amor sea tan fascinante y poderoso. Ande, al decir eres mi todo, no solo está declarando su amor, sino que está eligiendo a Kerem como su compañero de vida, su confidente, su alma gemela. Y Kerem, al recibir estas palabras, se convierte en el centro del universo de Ande, un honor y una responsabilidad que estoy seguro sabrá honrar. Este tipo de declaraciones nos recuerdan por qué nos encantan las historias de amor. Nos dan esperanza, nos inspiran a buscar y a valorar las conexiones profundas en nuestras propias vidas. Nos muestran que a pesar de los desafíos, el amor verdadero puede florecer y ser la fuerza más poderosa del universo. Es un recordatorio de que en un mundo a menudo lleno de incertidumbre, tener a alguien que sea nuestro todo puede ser el ancla que necesitamos. Así que, para resumir este momento tan especial, la confesión de Ande a Kerem, ese apasionado, eres mi todo, es mucho más que una simple declaración. Es la expresión de un amor que ha alcanzado su máxima potencia, un amor que define y completa. Es la culminación de un viaje emocional, un punto de inflexión que solidifica su vínculo y promete un futuro compartido lleno de significado. La intensidad de esas palabras, la vulnerabilidad que implican y la probable reciprocidad de Kerem, hacen de este un momento para recordar y atesorar en la historia de su relación. Es una demostración de que el amor, cuando es puro y profundo, puede realmente convertirse en el centro de nuestro universo. Ha sido un placer desgranar este momento tan emotivo con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión, sobre la frase eres mi todo, y sobre el impacto que estas declaraciones pueden tener en una relación. Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, emotivo o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que también puedan ser parte de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.